Cuando tratamos de identificar las causas profundas del problema que nos ha traído hasta donde estamos ahora, encontramos que el problema se origina en el sistema educativo moderno, en donde jamás nos explican ni nos enseñan cómo es que funciona la naturaleza, cuáles son los principios de funcionamiento de la naturaleza. Y nos han enseñado que la naturaleza funciona con una ley que es la ley de la evolución y que implica que todas las especies están en competencia unas con otras en este proceso evolutivo. Esta visión darwinista de la realidad es, en estos momentos podemos afirmar que no funciona así. La naturaleza, el trabajo de personas como Ernest Götz, Alan Savory, nos han permitido entender que la naturaleza funciona con principios que no son de competencia, sino que son de cooperación y de amor incondicional. Y voy a explicar a qué me refiero con esto. Si nosotros tenemos un sistema natural, lo que tenemos son diferentes especies muy distintas, porque son especies de microorganismos, de plantas y de animales, que están coexistiendo unos con otros. Esta coexistencia, la característica es que cada una de las especies está haciendo el trabajo esencial para su especie de garantizar la permanencia en el largo plazo de esa especie en particular. Por ejemplo, si tomamos un árbol, el árbol lo que está haciendo es que está dirigiendo toda su energía para producir fruta y semilla. Y esa semilla va a estar posteriormente garantizando la permanencia de la especie del árbol en el ecosistema. El árbol, para poder hacer eso, requiere de luz solar, la energía solar, que es un ciclo cósmico, requiere también de que haya suficiente humedad en el suelo. Esa energía solar lo que hace es que la convierte en azúcares. Los azúcares los transporta a través de su estructura al suelo, y en el suelo, cuando hay suficiente humedad, puede mandar todos esos azúcares a las puntas de las raíces, en donde los microorganismos del suelo aprovechan esos azúcares y a cambio le dan al árbol los minerales del suelo. Los microorganismos hacen biodisponible para el árbol los minerales que están en el suelo. Además entra en juego el pájaro que come la fruta, que se la come y posteriormente deposita la semilla lista y fertilizada para que pueda germinar en el suelo nuevamente. Entonces, cuando estamos viendo la naturaleza a través del lente de la competencia, no podemos entender todas estas relaciones de mutuo beneficio que se llevan a cabo todos los días y que podemos comprobarlo si simplemente nos sentamos a observar. Si en lugar de pensar como nos han enseñado a pensar, nos quitamos esos lentes y vemos cómo efectivamente funciona la naturaleza. Es una belleza de cooperación, de colaboración y, como decía, de amor incondicional. Esto es importantísimo que ahora lo entendamos, que nos demos cuenta que antes de pretender generar las soluciones a los problemas que hemos generado por cómo hemos tratado a la naturaleza, primero aprendamos a ver cómo está este sistema funcionando como un sistema perfectamente inteligente, en donde nosotros tenemos un papel que jugar ahí. Y ese papel que tenemos que jugar es el de facilitar estos procesos que acabamos de describir. Toda la naturaleza está trabajando en una colaboración permanente para el beneficio del sistema en su conjunto. Entonces, esta agricultura sintrópica que estamos aplicando aquí se basa en esos principios de cooperación y de amor incondicional. De la siguiente manera, aquí no estamos pretendiendo nosotros excluir a ningún elemento vivo. Aquí no aplicamos ningún tipo de herbicida que mata la hierba, que compite, entre comillas, con otro tipo de plantas. Aquí no hay competencia, aquí hay colaboración. Entonces no tenemos por qué excluir ni a plantas, ni a hierbas, ni a insectos,
Al contrario, es un sistema que permite la inclusión de todo el sistema vivo en una red de cooperación. Entonces tú puedes ver cuando visitas una granja sintrópica que tienes no solamente un sistema de plantas de diferentes características que están cumpliendo una función ecológica de aprovechar los rayos solares, de fijar el nitrógeno en el suelo, de hacer disponibles los nutrientes que hay en el suelo a todas las plantas. También puedes encontrar plantas para consumo humano, introduces plantas para consumo humano y tienes un sistema, por lo tanto, que además de cumplir su función ecológica, cumple la función social que sí nos interesa a los seres humanos de tener alimentos disponibles para nuestro consumo. Esa es la gran diferencia entre la agricultura sintrópica y la agricultura convencional, que te voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona la agricultura convencional en el terreno aquí al lado. Este es un campo de cultivo que es como convencionalmente se cultiva en México, en la gran parte de los proyectos productivos. Tú puedes ver, este campo de cultivo originalmente era un bosque que tenía cientos, si no es que miles de especies asociadas a él. Había microorganismos del suelo, había gusanos, lombrices de tierra, había arbustos, pastos, árboles, y junto con todo ese sistema vegetal había seres vivos como pájaros, mamíferos, felinos asociados. Estoy hablando de este lugar específicamente en los valles centrales de Oaxaca. Había jaguares, había venados. Esto era originalmente el estado de estos terrenos. Al nosotros aplicar el concepto de la agricultura moderna, en donde estamos hablando de competencia y no de colaboración, hacemos esto. En un lugar donde había cientos de especies, eliminamos a la mayoría y solamente favorecemos el establecimiento de una, que es la que nos interesa, que es el maíz. Entonces es un sistema que de entrada está completamente empobrecido, porque nosotros decidimos, a través de nuestros lentes de la competencia, favorecer a una sola especie de las cientos que había disponibles, y por lo tanto, cada vez que surge la presencia de una especie más como estos pastos, los consideramos como especies no deseables y se eliminan con sustancias químicas llamadas herbicidas, que lo único que hacen es que matan a la red de microorganismos que están abajo de la superficie y que empobrecen toda la disponibilidad de nutrientes para la planta, y por lo tanto tenemos que aplicar abonos, fertilizantes químicos, sintéticos, no naturales, que hacen dependiente a la tierra de estos nutrientes y que empobrecen año con año, empobrecen la tierra. El resultado final de este proceso es la desertificación. En un lugar donde originalmente había todo tipo de especies en colaboración y en cooperación, de pronto tenemos a una sola, porque es la que nos interesa a los seres humanos, excluimos a los seres vivos, y esa es la razón por la que estamos en este problema actualmente de tener campos cada vez más empobrecidos, cada vez con menos capacidad productiva y con el riesgo de no tener suficientes alimentos incluso para nosotros, para los seres humanos. Entonces necesitamos revisar todos nuestros procesos, primero mentales, cómo concebimos a la naturaleza, y después aplicar las correcciones necesarias, porque lo que no queremos hacer ahorita es repetir estos mismos errores. Quiero mostrarte aquí, en este terreno de al lado, qué pasa después de que cosechan esta cosecha de maíz. En este terreno se cosechó el maíz hace aproximadamente unos 3 meses, y mira lo que pasa con la tierra. Tienes la tierra expuesta, completamente expuesta. Esta es la forma en la que los constructores y la gente que elabora adobes, elabora sus adobes. Tienes a la tierra arcillosa, expuesta al sol, y se hacen este tipo de terrones completamente duros,
que si tú quieres poner esto a producir, pues tienes que pasar una máquina pesada como un tractor que compacta más el suelo y por lo tanto impide que el agua siga penetrando en el terreno. Entonces estamos viendo que esto no se puede llamar agricultura, este es un proceso de desertificación. Y aquí está el resultado. Obviamente va a pasar el tractor, van a volver a sembrar las semillas, van a tener que aplicar fertilizantes químicos que la naturaleza te pone disponibles si tú simplemente entiendes cuáles son los principios de operación de la naturaleza y permites que opere. Compara esto con esta parcela aquí al lado, en donde tenemos la agricultura sintrópica. También está produciendo alimentos para los seres humanos. Por supuesto, está diseñado como un bosque que cumple su función ecológica de captar el agua, de distribuirla, de alimentar a toda la red de vida, no nada más a la red a los seres humanos. Y tú puedes ver que aquí hay una enorme diversidad biológica comparada con lo que acabamos de ver allá en el terreno de al lado. Un ejemplo de cómo es que funciona la interrelación de cooperación entre todos los seres vivos en este huerto, ¿no? Tú puedes ver que hay arriba de la superficie del huerto toda una serie de manifestaciones de seres vivos. Se manifiesta la vida en diferentes formas. Aquí hay una papaya, aquí hay una col, aquí hay una flor de caléndula, aquí hay chile, aquí atrás, y aquí hay un plátano, por ejemplo. En la parte de atrás puedes ver el bambú, y en esta parte de aquí puedes ver estos árboles que son guajes, leucaenas. Y normalmente, en nuestra visión fragmentada de la realidad, vemos a todos estos elementos como elementos aislados. Sin embargo, si tú pudieras ver lo que está sucediendo abajo del nivel del suelo, te darías cuenta que hay una red de raíces y asociada a esta red de raíces hay una red de micelios, se llaman, que son microorganismos, son hongos y bacterias que están conectadas por abajo. Y esa conexión es como una red de internet en donde se está intercambiando información, nutrientes y recursos. Se ha demostrado que a través de esta red, árboles de una misma especie que están lejos pueden obtener nutrientes que no tienen en su entorno local a través de árboles que están más lejos de ese sitio y que en donde sí tienen ese recurso disponible. También se descubrió a través del trabajo de Ernest Bloch en Brasil que si tú haces una poda de una de estas plantas, la planta segrega una hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento no solamente impacta al individuo o al árbol que podaste, sino que se distribuye a través de la red de micelios de debajo del suelo y de microorganismos e impacta positivamente a todos los cultivos que están ahí. Entonces aquí estamos hablando de consorcios, no de cultivos aislados, hablamos de un consorcio de plantas que tú siembras simultáneamente en el suelo y que van creciendo unas con otras de tal forma que van complementando sus necesidades de nutrición unas con otras. En un bosque nunca se tiene que aplicar un fertilizante químico, el bosque todo el tiempo está produciendo. Aquí es igual. En este caso, toda la materia orgánica que las plantas están convirtiendo de luz solar en materia orgánica, está enriqueciendo el suelo se fertiliza, hay más materia orgánica, los nutrientes son disponibles gracias a la acción de los microorganismos y todo trabaja como una familia que se está apoyando mutuamente una a otra. Por eso se refiere este sistema a un sistema de cooperación y de amor incondicional. Todo está diseñado para soportar y para apoyar la vida, el desarrollo de cada una de las plantas en su máxima expresión. Eso es en resumen lo que la agricultura sintrópica aplica en el terreno para hacer el trabajo a lo largo del diseño natural, del diseño de cómo la naturaleza está diseñada para operar.